El texto bíblico en el que está basado nuestro estudio de hoy se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 1 al 15. En la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concebida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Crecer en la fe. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a esa gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Prestar atención a las Escrituras. Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido.
El temor es lo contrario a la fe. Pero ¿qué dice la palabra del Señor con respecto a la fe? Dice que ésta viene por el oír la palabra de Dios. Definitivamente en la palabra del Señor tenemos innumerables promesas que nos llenan de gozo, de paz, de esperanza. Entonces, ¿de qué manera podemos vivir una vida libre de dudas y de temores? Pues alimentándonos de la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe, para vivir agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Dios te bendiga. El propósito de las promesas es que podamos compartir una profunda unión espiritual con Cristo y, por lo tanto, las bendiciones y beneficios de tal relación. Las promesas son también un incentivo para vivir en santidad, porque para ser partícipes de su plenitud ahora, así como de la gloria futura, debemos renunciar a la corrupción que hay en el mundo. En 2 de Pedro 1:4, que es nuestro versículo de hoy, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Las promesas. La actitud de Dios hacia sus promesas es que nos da muchas promesas. Confirma sus promesas con juramento. Se recuerda de sus promesas. Cumple todas sus promesas en Cristo. Las promesas de Dios nunca fallan. Recordemos nuevamente que dice 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes bienes, las promesas que el Señor Jesús ha dado. En ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. En ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. En ellas para siempre confiaré. Hola hermanos, ¿cómo están? Supongo que bien bendecidos por el Señor y con ganas de seguir el estudio de viviendo en la esfera de la gracia. Hoy vamos a estudiar un tema
que dentro de esa vida tenemos que meditar, que debemos vivir sin dudas y sin temores. Este tema está basado en la lectura bíblica que escuchamos de 2 de Pedro 1, del 1 al 15, y cuyo texto clave en la versión 60 de la Reina Valera dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bien, pues les voy a invitar, antes que otra cosa suceda, que vayamos a Dios en oración. Dios, te alabamos y te bendecimos, Padre, porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. Nos has prodigado de una serie enorme de bendiciones, Señor, en nuestras vidas, en la vida de nuestros familiares, Señor. Y te damos gracias, muchas gracias por ello. Pero también, Señor, queremos pedirte que tú nos perdones, Señor, y que por la sangre de tu Hijo Jesucristo queden limpiados nuestros pecados, y que eso nos permita acercarnos a ti, Señor, confiadamente. Padre, te pedimos también de manera muy especial, Señor, que te quedes con nosotros en esta hora, en el desarrollo de este tema. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo vaya guiándonos, Señor, en el estudio, y lo vaya, Señor, aplicando a nuestras vidas. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos recibirlo. Te lo pedimos, Señor, también pidiéndote por la vida de nuestro pastor Francisco Limón, de su esposa, de Juanita, Señor, quienes nos asisten, Señor, en esta grabación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como les decía, el tema de hoy es vivir sin dudas y sin temores. No terrores, temores. Bien, el temor se encuentra en la naturaleza del hombre caído. Desde el Edén, nuestros primeros padres se mostraron temerosos y trataron de esconderse de Dios. Hoy por hoy, nosotros, sus descendientes, vivimos atemorizados porque prestamos oídos al mismo enemigo que engañó a Adán y Eva. Jesucristo, quien conoce cómo somos a cada momento, se acerca y nos dice: no temas, confía. Nos llama a experimentar de su gracia. Tiernamente nos recuerda que somos aceptos en el amado, que no debemos temer, pues Cristo nos cubre con su manto de justicia, de tal manera que este manto borre nuestra desnudez, que reflejaría nuestros pecados. Dios nos da esta oportunidad produciendo en nosotros el querer. A nosotros nos corresponde el hacer. No seamos indolentes, sino diligentes. Tenemos que hacer lo que nos corresponde. 1. Conocer las preciosas y grandísimas promesas que, si las practicamos, nos permitan vivir disfrutando de una gracia inmerecida. Por lo tanto, necesitamos cada día escudriñar las Escrituras para crecer en el conocimiento, y así seamos participantes de la naturaleza divina y seamos agradecidos con nuestro Dios, que nos ama con un amor eterno. Pero vamos a ver, ¿por qué no experimentamos la gracia? Porque dudamos de sus promesas. No experimentamos la gracia porque vivimos con temor, a pesar de que conocemos la palabra,
A pesar de que la recitamos, a pesar de que decimos que somos cristianos, no vivimos conforme a la palabra. El tema general es vivir en la esfera de la gracia. Tiene que quedar claro en nuestra mente y en nuestro corazón esta protección que no depende de nosotros. La tenemos sin merecimiento. Es solo por amor. Vivir sin temor, sin embargo, no es fácil. Viene a mi mente las experiencias de la vida diaria. Dice la hermana Sahara, escritora de este tema. Un día, en una de tantas reuniones a las que he asistido, acabábamos de cantar: no tengo temor, no tengo temor, nunca, nunca, nunca. Pero al regresar a la casa donde nos hospedamos, una hermana estaba temerosa porque la calle a donde transitábamos estaba oscura. Su temor era que podía haber algún animal o muchas cosas que nos podrían pasar. Y este es solamente un ejemplo. Pero en muchas situaciones de nuestra vida no aplicamos lo que repetimos. La verdad es que no creemos las promesas que se nos ofrecen en la palabra de Dios. No creemos que Dios tiene cuidado de nosotros, que su ángel acampa alrededor nuestro. No creemos que somos la niña de sus ojos, su especial tesoro, que no escatimonia a su propio Hijo, y así nos demostró cuánto valemos para Él. Al no creer la palabra y dudar del amor de nuestro buen Dios, no vivimos con gozo, ni confiados, y mucho menos felices. Las circunstancias pueden ser adversas, pero Dios nos da la fortaleza para afrontarlas. Así que no dudemos ni un momento que Dios tiene el control. Primera de Juan 4:18 dice: en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado el perfecto amor de Dios. ¿Cuánta verdad encierra este versículo? El que teme no vive en la esfera de la gracia, y en ello lleva castigo, porque vive con temor y no disfruta de las promesas, que son muchas y que son sí y amén en Cristo Jesús. Pero no solamente es importante eso, sino que debemos poner toda diligencia, es decir, nuestra intencionalidad. Segunda de Pedro 1:3 y 4 nos dice con toda certeza, lo leímos al principio: mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Dios ya ha hecho su parte. Tal vez te preguntes entonces, ¿depende de mí o de Dios? La parte que le corresponde a Él ya ha sido hecha. Nos toca a nosotros poner nuestra intencionalidad. No basta con decir: Dios me hizo espiritual. Nos dice en el versículo 5 de segunda de Pedro 1: en vista de todo eso, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia
moral. La excelencia moral con conocimiento. La fe es nuestro punto de partida. Sobre ella tenemos que edificar y tenemos que añadirle excelencia moral a la fe y a la excelencia moral conocimiento. ¿Y de qué manera se obtiene el conocimiento? ¿Cuánto tiempo realmente dedicamos a obtener conocimiento de lo que Dios quiere que sepamos de su palabra? Sigamos. Versículo 6 de 2 de Pedro 1. Al conocimiento, dice, el conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. Al conocimiento, dice este pasaje, hay que añadirle control propio. Esto parece difícil porque tenemos que luchar con nuestra naturaleza carnal. Pero es aquí donde recibimos las promesas de Dios. Tenemos el poder que nos viene de Dios y a nosotros nos corresponde el querer que también nos viene de Dios. Pues Dios, dice Filipenses 2:13, trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Ojo, el deseo y el poder nos lo da Dios para que hagamos lo que a Él le agrada. Lo que nos toca hacer es ejercer ese poder. Pero Dios cambia a todas las personas que Él ha llamado a ser sus hijos. He conocido personas de carácter muy difícil que fueron transformadas y Dios cumplió su propósito en ellos, pues a lo anterior se sumó. 2 de Pedro 1:7, la sumisión a Dios. Además de la sumisión a Dios, dice, la sumisión a Dios se le agrega afecto fraternal y al afecto fraternal amor por todos. Dios nos concede de su gracia. Esta es una gran verdad, pero necesitamos creer en todas las virtudes que se han sembrado en nuestro ser regenerado. A nosotros nos corresponde buscar desarrollar todas estas virtudes. Tenemos lo que necesitamos, que es la palabra de Dios. Deseemos como niños recién nacidos el alimento espiritual que nos permita ser cristianos vigorosos y fuertes, con una fe que pueda vencer al mundo. Pero hay otra cosa, el pasaje nos insta a que crezcamos en el conocimiento de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es decir, que estudiemos la palabra. ¿Qué pensaríamos de una familia que tiene 3 hijos a quienes vemos con frecuencia y que podemos darnos cuenta de que los padres les procuran sus alimentos y todo lo que necesitan para crecer? Pero los años pasan y vemos que los hijos no crecen, los vemos pequeños, delgados, desnutridos. Seguramente sentiríamos pena tanto por los padres como por los hijos. Es triste la comparación, pero pasa con muchos cristianos que han nacido de nuevo, pero como mencionamos anteriormente, no han sido diligentes para crecer en el conocimiento de lo que pueden ser como hijos de Dios. La segunda carta de Pedro 1:12 nos dice: por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Tenemos, hermanos, tenemos que crecer. No agradamos a nuestro Padre Celestial si solo somos un pueblo desnutrido
que no crece. ¿Cómo vamos a responder cuando las pruebas lleguen? Seguramente quejándonos, dudando de la soberanía de Dios, porque no lo conocemos realmente. En cambio, dice el apóstol Pedro en versículo 8 y 9, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. No es de extrañar que duden si realmente son salvos. Si Dios puede perdonar sus pecados, definitivamente no pueden vivir gozosos su vida cristiana. Tenemos que tomar la decisión, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, o seguir siendo cristianos débiles y fluctuantes que son llevados por cualquier viento de doctrina. Hermano, hermana, desea ser como Jesús. Escudriña las Escrituras. Pídele a Dios que te dé la mente de Cristo para poder vivir una vida que agrade al que nos llamó por su gracia. Pero hay otra cosa más. El apóstol Pedro también nos dice que debemos vivir en gratitud, con toda seguridad de que si somos diligentes y crecemos en el conocimiento de lo que corresponde a la vida y a la piedad, una consecuencia visible en nuestras vidas sería la gratitud. Dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Gracias en todo, en lo bueno, en lo malo. Tenemos que decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Entonces, y solo entonces seremos, como dice el salmista, Salmo 1:3, son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Ojo, siempre dan fruto en su tiempo. Obedecer con diligencia a lo que la Escritura nos dice nos hace estar en el espacio de gracia donde Dios nos bendice. Hemos de saber que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Por tanto, tenemos que analizar cómo estamos viviendo. Si estamos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, si nuestro carácter se asemeja más a Él, al de Él, o vivimos enojados por todo, dudando de las promesas, y ciertamente no podemos disfrutar la vida cristiana. Experimentar la gracia de Dios es algo que se hace en el día a día y donde Dios nos proporciona todos los medios para hacerlo. Hemos hecho alusión a Job, que en los momentos de prueba confió en Dios, en contraste con su querida esposa, quien en incredulidad completa le aconseja. Job 2:9. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Considera que en realidad es más fácil vivir bajo la palabra de Dios que fuera de ella. Por eso, si te has alimentado de la palabra, también puedes reconocer que la bondad del Señor se ha manifestado aún al cruzar por momentos difíciles. Y esto lo digo con certidumbre, muchos de nosotros así lo hacemos,
porque hemos pasado por muchas situaciones difíciles y duras en la vida. Dios nos ha negado a veces muchas cosas. Hemos vivido a veces en la orfandad del padre o de la madre. O algunas han vivido con no poder tener hijos nacidos del vientre. Y a otras tantas cosas en el pasado, aún en el presente, enfrentamos situaciones adversas. Pero agradecemos a Dios que nos permite vivir en la esfera de su gracia. Y podemos darle gracias tanto por lo que nos ha dado como por aquello que nos ha negado. En conclusión, hermanos, el temor se inició en el Edén cuando nuestros primeros padres pecaron. Actualmente vivimos en un mundo lleno de corrupción y de maldad, pero podemos vivir confiados en su misericordia. Dios nos proporciona de su gracia para vivir confiadamente. Su presencia aleja el temor de nuestras mentes. Al ser diligentes en escudriñar su palabra, creciendo en el conocimiento de las preciosas promesas que nos concede, que no tengamos que decir que somos cristianos, sino que nuestras actitudes nos delaten que conocemos al Dios Todopoderoso, que nuestra vida refleje los frutos del Espíritu, que nos vean gozosos a pesar de las circunstancias que estemos pasando, que seamos pacíficos, pacientes, que reflejemos la bondad de nuestro Dios, que las personas que nos conocen quieran saber de ese Dios que nos concede paz. Que podamos decir como Habacuc: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de la oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Podemos vivir siempre agradecidos por la salvación que no tiene precio, sin importar lo que aquí tengamos o no, sabiendo que viviremos con Cristo por toda la eternidad, y eso vale más que cualquier otra cosa. Bueno, preguntémonos, ¿qué cambios tendrás que realizar para ser intencional? ¿Tus esfuerzos tienen como objetivo agradar a Dios? ¿Qué cambios necesitas realizar para poder responder con gratitud a Dios? Sobre todo, con gratitud por la salvación que nos ha dado, que no tiene precio. Bien, hermanos, creo yo que este tema nos ayuda muchísimo a analizar, como decíamos en el estudio, analizar lo que cantamos o lo que decimos, lo que repetimos y lo que en realidad creemos y hacemos, ¿sí? Porque luego decimos que no tenemos temor, pero sí, cuando enfrentamos alguna circunstancia y nos sentimos en peligro, por supuesto que nos da temor, no recordando que el Señor, el ángel de Jehová, acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Y así por el estilo, no solamente nos referimos al temor, porque el temor fue el tema de nuestro estudio, sino a las dudas. A veces dudamos del amor de Dios, dudamos
de que Él tiene control de todas las cosas. Y cuando digo todas las cosas, son todas las cosas, hermanos. Por eso es que nos invita, el apóstol Pablo nos invita a dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Bien, hermanos, pues con esto damos por terminado nuestro estudio correspondiente al día de hoy. Y si el Señor no dispone otra cosa, si no viene antes por nosotros, nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación. Hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande su poder. El corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed colmar. Lo precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.